Que Dios les bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Nadia y quiero compartirles hoy un mensaje pequeño, pero que es de suma importancia. El motivo por el cual me animo a hacer este video es que me ha preocupado una situación que estamos viviendo la mayoría de las iglesias. Sabemos que la palabra del Señor menciona que los últimos tiempos serían tiempos peligrosos, pero quisiera hablar conforme a la palabra de Dios, lo que nosotros podemos hacer y debemos evitar. Hay una parte en la Biblia donde dice que ahí en 2 de Corintios 2:11, la palabra del Señor nos dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos que los tiempos son peligrosos, pero la palabra nos dice que nosotros no debemos ignorar lo que el enemigo planea. El día de hoy en las iglesias ha entrado mucha división, rencor, odio, envidia, competencia. Muchas cosas han entrado y nosotros nos hemos quedado de brazos cruzados. Quisiera empezar mencionando unos versículos de la Biblia, pero voy a empezar con este versículo que está ahí en Mateo 6:12. Dice la palabra de Dios, es una oración, como Jesús enseña a orar a sus discípulos. Y aquí la palabra de Dios en este versículo dice: y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Bueno, el día de hoy quiero hablar acerca del perdón, el verdadero perdón, el verdadero significado del perdón. Una palabra sencilla, pero difícil de hacer, pero es necesaria que nosotros como hijos de Dios la practiquemos. Quiero mencionar una parábola. La palabra de Dios ahí en Lucas 18, del 21 al 36, nos menciona esta parábola. Dice que había un rey, el cual llamó a sus empleados para hacer cuentas con ellos. Resultó que uno le debía 60 millones de monedas de plata. Y este hombre, este empleado, no teniendo con qué pagarle, el rey decide venderlo como esclavo, todas sus posesiones, venderlas juntamente con toda su familia para cubrir esta deuda. El empleado, asombrado, pide misericordia y arrodillado ante este rey, empieza a decirle: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El rey, movido a misericordia, dice: levántate, perdono tu deuda. El empleado sale del palacio y se encuentra a un compañero suyo, el cual le debía, fíjese, solamente le debía 100 monedas de plata. Entonces él lo toma del cuello y le dice: págame lo que me debes. El compañero le dice: perdóname, ten paciencia conmigo, no tengo cómo pagarte, pero yo te lo voy a pagar todo, solamente tenme paciencia. Pero este hombre, su corazón endurecido, lo manda a la cárcel para obligarle a pagar. ¿Qué quiere decir esto? Después, más adelante, nos menciona que unos compañeros vieron toda esta situación y van con el rey y le informan lo que este compañero había hecho. El rey, enojado, lo manda a traer y le dice: yo te perdoné, tú tenías también que haber perdonado. Ahora lo echaron en la cárcel y dice: págame lo que me debes. ¿Qué pasa, amados hermanos? ¿Qué estamos haciendo? En la iglesia el Señor nos ha puesto ahí. Yo quisiera que analizaras de dónde nos ha sacado el Señor. Él nos ha escogido, pero a veces no valoramos el lugar que nos ha dado el Señor. A veces lo tomamos como cualquier cosa y a veces dejamos que un simple rencor nos aparte de la presencia de Dios. El día de hoy hice este video porque el Señor quiere que tú crezcas en tu iglesia y des fruto. Sí, te van a ofender,
te van a lastimar, sí, es necesario que esto pase. La convivencia diaria con la familia a veces nos causa enojos. Los discípulos, ¿ustedes creen que los discípulos entre ellos no se enojaban? ¿Entre ellos no peleaban? Claro que sí. Por eso Pedro, él llega con Jesús y le dice, Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Verdad que hasta 7 veces? ¿Por qué dijo esto Pedro? Porque le habían ofendido y él quería vengarse. Su carnalidad quería actuar bajo esta situación. Pero Jesús le dice, no Pedro, no hasta 7 veces, sino que hasta 70 veces 7 tienes que perdonar. En pocas palabras, el Señor dice, perdona todas las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Déjeme decir una parte aquí más adelante en la Biblia. Dice en el versículo, ahí mismo Mateo 18:35, acerca de esta parábola de los dos deudores. Recordamos que uno no perdonó a otro, y a causa de esto esta persona fue la afectada, porque el rey lo echa en la cárcel y le obliga a pagarle. Dice la palabra, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Escuche bien lo que la palabra de Dios está diciendo. Así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí no está hablando en global. Aquí no está hablando de un grupo de personas, está hablando a cada uno de nosotros. ¿Has sido ofendido? Tienes que perdonar. Ahora, ¿cómo vas a perdonar? Con todo tu corazón, olvidando esa ofensa, olvidando ese rencor. Así quiere el Señor que tú perdones, como Él te perdona. Cuando tú te acercas ante Dios y le dices, Señor, perdóname, yo te he fallado, al momento el Señor te perdona. Pero si tú saliendo de la iglesia ya eres otro, ya te acordaste que tu hermano te hizo esto, que tu hermana te hizo aquello, que tu hermano no cambia contigo, entonces ¿qué pasa? El único que te hundes eres tú. Pedro en una ocasión le pide a Jesús caminar en el mar, y Jesús le dice, ven Pedro, ven, camina. Empieza Pedro a caminar en el mar, pero empieza a darse cuenta de las situaciones, empieza a voltear aquí, a voltear allá. ¿Y qué pasó? No fue Jesús el que se hundió, no fueron los discípulos allá a lo lejos que se estaban hundiendo, fue mismo Pedro el que se empezó a hundir a causa de poner la mirada alrededor. Todo lo que pasa en tu iglesia, amado hermano, cada uno daremos cuenta. Pero hay algo importante, no pierdas la mirada de Jesús. Fíjate en Él, porque si pierdes la mirada del que te vas a hundir, tristemente vas a ser tú mismo. Dice la palabra más adelante, gloria al Señor, dice aquí en otra cita que yo quisiera leer, dice Marcos 11:25, y cuando estés orando, perdonad, y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre os perdone vuestras ofensas. ¿Cuántas veces has orado y tus oraciones no han sido contestadas? A veces reclamas a Dios, Señor, llevo años pidiéndote que cambies a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, que mi familia conozca de ti. ¿Por qué no me contestas, Señor? Llevo años pidiendo que me sanes. ¿Acaso será que tu oración viene un estorbo? Si tú no perdonas, estás orando y de repente, Señor, te acuerdas que te ofendieron. Perdóname, Señor. Y yo perdono a mi hermano, yo lo perdono. Así como Jesús perdonó, Jesús en la cruz le hicieron tantas cosas y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces hay hermanitos que no saben lo que nos hacen, porque a lo mejor les falta madurez, crecer, pero nosotros no nos corresponde juzgar. Dice más adelante en Lucas 6:37, no juzgues y no seréis juzgado, no condenes y no serás condenado, perdona y serás perdonado. Dice la palabra de Dios muy claro, todo lo que tú hagas, así te va a hacer Dios. Más adelante en Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amado hermanito, muchos se van de la iglesia porque les falta el perdón.
no quieren alejarse de Dios, quieren alejarse de su hermano. Pero tristemente, de Dios es quien nos alejamos. Dice la palabra en 1 Juan 4:8, un versículo muy conocido por ustedes. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú dices amar a Dios, pero a tu hermano no lo perdonas, eso quiere decir que no amas a tu hermano. Y cada que tú veas a tu hermano, recuerda que Dios murió por él y murió por ti, hermanito. Y él es la imagen de Dios. Tiene fallas, sí tenemos fallas, todos tenemos fallas, pero no dejemos que estas fallas nos alejen de la presencia de Dios. A donde Dios te plantó, crece y da fruto, hermanito. Más adelante dice la palabra de Dios que tenemos que ser amables unos con otros. En Efesios 4:32 dice: antes ser amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántas veces has fallado? ¿Y cuántas veces Dios te ha perdonado? Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces te han fallado? ¿Y cuántas veces has perdonado? Perdonar es olvidar. Si tu relación se ha sido afectada a causa de un rencor con un hermano, una hermana, tu familia, arréglalo, amado hermanito, perdónalo y como si nada hubiera pasado. Porque si tú actúas con la idea de que, bueno, lo perdono, pero sé que me vas a volver a fallar, y ya empiezas así como que a verlo, ya quedó marcado para siempre ese hermanito, esa hermanita o tu hermano, no sé, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, recordemos que también nosotros fallamos y también nosotros somos imperfectos. Y hay algo importante, que tienes que perdonar. Eso es algo muy importante, que tienes que perdonar. Y déjeme decirle algo bien importante. Dice que en el versículo, bueno, aquí en Mateo, gloria al Señor, perdón, Lucas 17:1-4, dice: Jesús dijo, imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor sería que se atase una piedra de molino y se lanzase al mar. Hay muchos tropiezos y ojalá nosotros no seamos un tropiezo para esas personas que necesitan llegar a las plantas del Señor. Hoy la gente, hermanos, por eso el Señor me impulsó a hacer este video. Tristemente la gente hoy en día ya no es como antes. Antes tú hablabas que eras cristiano y la gente decía: es cristiano, es honesto, es perdonador, es amable, porque es cristiano. Al simple hecho de decir soy cristiano, te ponían alto, hermano. Pero hoy los tiempos cambiaron. Satanás se ha encargado de dañar el cristianismo. Y fíjese, ahora tú dices soy cristiano y la gente dice no. Entre cristianos se pelean, entre cristianos se agarran. Entonces, ¿por qué yo no quiero conocer de Jesús, no quiero conocer de Dios? Aunque sabemos que Dios es amor, nosotros no reflejamos el amor y esto afecta a que las personas se pierdan. Seamos ejemplo, amados hermanitos. Si tú tienes un problema con tu hermano o tu hermana en la iglesia, llámalo aparte y dile: hermanito, mira, tú me ofendiste en esto, tú me hiciste esto. Yo quiero que hoy nos perdonemos, y perdónalo de todo tu corazón, y verás, amado hermanito, que Dios hará la obra en tu vida y las personas se salvarán. Hay mucha gente que se está perdiendo, amados hermanos, y es triste esto. Ya no dejemos, hermanos, que el rencor o una raíz de amargura nos aparten de la presencia de Dios. ¿Qué vale más, hermano? ¿La presencia de Dios o un rencor? Si tú dices la presencia de Dios, entonces recuerda, por tanto, de dónde has caído, dice la palabra. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, dice: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El Señor viene, amados hermanos. Perdonemos de todo corazón. Este año que empezamos, hermanos, empecemos perdonando y olvidando. Que Dios te bendiga, amado hermano.